Buenos días, vamos a comenzar con el laboratorio de hoy. Ya, el ensayo que vamos a ver se llama el ensayo de penetrómetro de bolsillo. Es un ensayo muy similar al que ustedes habrán visto en tecnología del hormigón, que es el ensayo de esterómetro para determinar la resistencia del hormigón. Entonces, el penetrómetro de bolsillo nos proporciona una indicación rápida de la consistencia del suelo y de la resistencia al corte de una forma bastante aproximada a la real. ¿Ya? El equipo consiste en un émbolo con resorte de 6.35 milímetros, un cuarto de pulgada en el pistón que es impulsado contra el suelo. La escala de lectura La escala de lectura será en kilogramos sobre centímetro cuadrado y corresponde a la fuerza de compresión no confinada equivalente. Es por eso de que este resultado es bastante próximo. Cabe aclarar de que este ensayo es única y exclusivamente para suelos cohesivos, ya como sea algunas arcillas y limas. La norma que rige el ensayo es la ACTM-D 1558, el cual indica que el penetrómetro de bolsillo se utiliza específicamente para determinar la resistencia a la penetración de las capas superiores del suelo. La profundidad de medición serán de 5 milímetros y se podrá hacer la prueba tanto en laboratorio como en campo. ¿Ya? En laboratorio, por lo general, se hacen las pruebas a los ensayos de Proctor. ¿Ya? Cuando ustedes están haciendo un mejoramiento del suelo, entonces deben, en el caso de mejoramiento con cal o con cemento, se hacen ensayos de compresión. Entonces, previamente a hacer el ensayo, se puede realizar un ensayo de penetrómetro de bolsillo. ¿Ya? Eso como ensayo de laboratorio. En campo se puede verificar la tensión, la resistencia al nivel de fundación. Objetivo: conocer el penetrómetro de bolsillo y su aplicación tanto en campo como en laboratorio. Determinar el valor de fuerza de compresión en confinado en laboratorio o en campo, ¿ya? Y además determinar la cohesión del suelo respectivamente junto al esfuerzo de corte. Para determinar la consistencia de un suelo en base a los valores de carga última. Similar a lo que hemos visto en compresión inconfinada. ¿Ya? El ensayo de penetrómetro de bolsillo es un ensayo, como ya les dije, exclusivamente para materiales cohesivos. Y por lo tanto se debe asumir que el ángulo de fricción del suelo es cero, ¿ya? Aunque bien eso no es muy cierto, para estos ejemplos o para estos ensayos se debe asumir como que el ángulo de fricción es cero. El fundamento teórico del penetrómetro de bolsillo está diseñado como un instrumento ligero para su uso por personal de campo. La penetración o la profundidad de medición del suelo será de 5 milímetros. ¿Ya? Al presionar el penetrómetro contra el suelo, la punta se encuentra con la resistencia de la fuerza del suelo o de la tierra. El muelle es comprimido y debido a esta fuerza que nosotros estamos aplicando, y el anillo se desliza y nos muestra en la escala la fuerza máxima que se ha encontrado. La escala del penetrómetro ha sido calibrada de tal manera que la resistencia a la penetración que se ha encontrado puede leerse de inmediato. Las lecturas obtenidas en el penetrómetro no reemplazan los resultados de las pruebas de laboratorio debido al hecho de que un área pequeña de prueba de penetración podría dar resultados engañosos. El instrumento no debe usarse para obtener datos de diseño de cimentación. ¿Ya? Eso es bastante importante. El penetrómetro de bolsillo no es un equipo que pueda servirnos como informe geotécnico, es solo un equipo de verificación. ¿Ya? No es que con el penetrómetro de bolsillo ustedes hacen la prueba han excavado su zapata, pillan un suelo arcilloso y hacen la prueba y van a pensar que con ese valor van a poder diseñar eh, la fundación. No, es solo un ensayo de verificación. ¿Ya?
Ahí podemos ver los diferentes tipos de penetrómetro de bolsillo. Son bastante pequeños, ¿ya? Este tiene una escala para suelos más blandos hasta 4.5. ¿Qué es lo que pasa? Se coloca este anillo, ¿ya? Al nivel 0. Hacen fuerza sobre el penetrómetro de bolsillo para presionar sobre la tierra, y lo que se tiene que hundir es estos 5 milímetros que hay aquí, ¿ya? Cosa que ustedes van presionando y el anillo de estar en 0 empieza a bajar, y hasta donde penetren los 5 milímetros el anillo va a quedar. Entonces ustedes ven que ha penetrado los 5 milímetros, sueltan dejan de hacer presión, y por lo tanto el resorte volverá a su nivel, a su estado inicial, pero el anillo ya nos marcará cuánto habrá sido la resistencia del suelo, ¿ya? Lo mismo ocurre con este penetrómetro de, de 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Lo hay en tres maneras. Este de 4.5, que es para suelos bastante blandos. Este de 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado para suelos un poquito más duros. Y este de 8, que es algo eléctrico, ¿ya? Ustedes llegan hasta los 5 centímetros. Atrás tiene un lector de que directamente ya me indica la resistencia del suelo, ¿ya? Es un poco más digital este equipo, ¿ya? Pero este es para, como dice aquí, 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ya se debe tener una idea cuando se va al campo de cuál sería el tipo de suelo con el que nos vamos a topar, o en su defecto llevar los diferentes equipos que se cuenten, ¿no? Por lo general se trabaja con este 16, no es necesario usar el de 4. Aunque bien las lecturas no son tan precisas, ya por debido a que tiene un mayor rango de escala en resistencia, es bastante correcto trabajar con el 16, porque en caso de que nos topemos con un suelo un poco más duro, si tuviéramos uno de 4 o uno de 8, no nos serviría en ese caso, entonces sería pérdida ir a hacer el ensayo. Entonces es más aconsejable trabajar con el que tiene una capacidad de 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, materiales. Este ensayo se realiza en suelos cohesivos, comúnmente arcilla, que sean normalmente consolidadas y que tengan un poco de contenido de arena. Las arcillas consolidadas nos van a permitir, o suelos consolidados, nos van a permitir que se pueda aplicar el equipo tanto de 8 como el de 16, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, están trabajando con un penetrómetro de bolsillo de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En laboratorio se puede aplicar el otro penetrómetro, debido a que por lo general son para muestras de Proctor en laboratorio. Entonces las resistencias ahí no son bastante altas. Equipo, pala, penetrómetro de bolsillo, metro, picota y una libreta de apunte. Procedimiento. Se designa un espacio de trabajo donde se ejecutará el ensayo. El ensayo debe realizarse en suelos cohesivos con poco o bajo contenido de arena. Hacer una respectiva limpieza del lugar con la ayuda de la pala y la picota para luego proceder con la excavación. Como ejemplo ilustrativo, se realiza una excavación de 1 metro cuadrado de área con una profundidad razonable hasta encontrar arcilla con cierto grado de consistencia, y se deja completamente la superficie plana. Se debe seccionar el área de 1 metro cuadrado en pequeñas áreas de 25 centímetros por 25 centímetros y hacer las penetraciones en dichos centros de esas áreas. En el caso de, bueno, este es un ejemplo ilustrativo para el laboratorio. En el caso de que cuando se solicita este ensayo, por lo general ya las zapatas están excavadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se sigue esta regla de los 25 centímetros por 25 centímetros, pero el nivel ya será el nivel de fundación de la zapata, y la dimensión o la superficie va a ser el área que tenga la zapata, ¿ya? Esa es la única diferencia, si no es el ejemplo ilustrativo que se hace para el laboratorio. Bueno, prosiguiendo, procedemos a hacer el ensayo con el penetrómetro, haciendo una serie de penetraciones y registrando las cargas, ¿ya? Hincamos el penetrómetro de manera perpendicular hasta la ranura de la punta
y luego registramos la carga, que será una carga en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por último, sacamos el promedio de todas las cargas últimas que se vayan a realizar y con ese valor podemos obtener el esfuerzo de corte y además la cohesión. Entonces se debe hacer una penetración en cada sección de 25 centímetros por 25 centímetros que hayamos marcado. Al presionar el penetrómetro contra el suelo, la punta que se encuentra con la resistencia de la fuerza del suelo, el muelle va a ser comprimido por esa dicha fuerza. Entonces, al comprimirse el muelle, nosotros vamos a empujar el anillo y de esa manera vamos a poder determinar la resistencia del suelo. Una vez hayamos penetrado los 5 milímetros, entonces soltamos, ¿ya? El muelle vuelve a su estado inicial, pero el anillo ya nos queda marcando cuál va a ser la resistencia del suelo en ese instante. Y esa es la manera de poder hacer el ensayo de penetrómetro de bolsillo. Ahora, este adaptador en el pie del penetrómetro se utiliza para muestras que son suelos bastante blandos, ¿ya? Tiene un diámetro de 1 pulgada en comparación con los 6.5 centímetros que hemos visto acá. ¿Ya? Estos émbolos todos tienen 6.35 milímetros, ¿ya? Y penetran 5 milímetros contra el suelo. Aquí ustedes pueden ver su marca que tiene, que son los 5 milímetros que debe entrar, ¿ya? Entonces, cuando uno se topa con materiales muy blandos, se utilizará este adaptador de pie del penetrómetro, ¿ya? Aquí pueden ver el espacio para que entre los 6.35 milímetros. Entonces, el usar este adaptador, ¿qué es lo que me hace? Me aumenta el área efectiva. Y como ustedes saben, si se duplica el diámetro de un círculo, se cuatriplica la carga. Pero se cuatriplica el área. Y si la cuatriplican, se incrementa en 16 veces el valor. ¿Ya? Es por eso que trabajamos con este adaptador de pie. Eso va a generar que el área de ensayo se incremente en 16. Y luego de hacer la lectura, se divide la carga que se obtiene por 16. ¿Ya? Este adaptador de pie de penetrómetro se usa exclusivamente cuando los suelos son muy blandos. Cuando hablamos de resistencia de 0,5, 0,1, entonces no es muy fácil hacer el ensayo. Entonces se utilizará el adaptador de pie y eso hace que me multiplique en 16 la resistencia del suelo. Y luego, obviamente, la tengo que dividir entre 16 para saber cuánto hubiera sido la resistencia del suelo sin el adaptador de pie. ¿Ya? Y esta es la relación general de consistencia y resistencia a compresión de las arcillas. Ya lo hemos visto en el ensayo de compresión inconfinada. Una arcilla se considera muy blanda cuando su carga última o su resistencia última va de 0 a 0.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se considera blanda cuando va de 0.25 a 0.51, media de 0.51 a 1.10, firme, muy firme y dura. Mira. Entonces, vamos a ver cómo funciona el equipo del penetrómetro de bolsillo. Buenas tardes a los seguidores de este canal de YouTube. Hoy día voy a hacerles la demostración del ensayo con un instrumento que se llama el Buenas tardes a los seguidores de este canal de YouTube. Hoy día voy a hacerles la demostración del ensayo con un instrumento que se llama el penetrómetro de bolsillo. Este instrumento sirve para determinar la resistencia no confinada de un material cohesivo. El instrumento consta de un resorte interno, un cabezal que se desliza, un anillo de medición y una sonda para la penetración. Bien, este instrumento es muy sencillo de operar y en principio necesitamos deslizar este anillo de medición hasta el tope. Seguidamente colocamos el instrumento sobre el suelo con su nivel
presión no confinada y lo presionamos hasta que el instrumento quede hundido hasta la muesca de la sonda de penetración. Una vez hecho esto, lo retiramos y procedemos a dar lectura a la medición. Esta escala en particular está graduada en kilogramos por centímetro cuadrado, así que aquí tenemos 0.25, 0.5, 0.75 y 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esta es la muesca hasta la altura a la cual debe penetrar el instrumento en el suelo. Para que la medida sea consistente hay que hacer por lo menos 3 observaciones y volvemos al caso. Deslizamos el anillo, colocamos el instrumento sobre el suelo, presionamos hasta que ingrese hasta la altura de la muesca, retiramos el instrumento, procedemos a leer 0.5, 0.75, 0.9. Una lectura más, deslizamos el anillo de lectura hasta el tope, colocamos el instrumento en el suelo y lo presionamos hasta que esté hasta la altura de la muesca. Retiramos el instrumento y procedemos a leer. Nótese que la lectura es a la altura inferior de la línea. Entonces tenemos 1.25. Bien, la medida de la resistencia no confinada de esta arcilla sería el promedio de estas líneas. Gracias por su atención. No olviden suscribirse. Espero que estén bien. Aquí en este último ustedes pudieron apreciar de que está usando un adaptador de pie para el ensayo de penetrómetro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a continuar con el uso de la planilla. Entonces, esta sería la planilla que utilizamos para hacer el ensayo. La ecuación con la que se trabaja es la ecuación de Mohr-Coulomb, ¿ya? Que me dice que el esfuerzo de corte será igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. Ya les dije que para estos ensayos se considera que el ángulo de fricción del suelo es 0. Por lo tanto, esta parte de la ecuación desaparece. Entonces me queda que el esfuerzo de corte será igual a la cohesión. Entonces, nosotros tendremos la carga última y debemos después obtener la carga admisible, ¿ya? Que no es nada más que dividir la carga última por un factor de seguridad. Entonces, para el ejemplito de la zapata de 1 metro por 1 metro, nosotros tendremos que hacer 16 pruebas y debemos registrar esos valores de esas 16 pruebas, ¿ya? Luego tendremos un promedio y eso será el valor de la carga última. Para encontrar el esfuerzo de corte será que la carga última se divide entre 2, ¿ya? Recuerden que están formando una circunferencia. Entonces, en el gráfico de esfuerzo de corte versus esfuerzo normal, ustedes tienen en el eje de las abscisas el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte en el eje de las Y. Entonces, lo que se hace es que la carga o esfuerzo último se divide entre 2 para poder determinar el esfuerzo de corte, que además al mismo tiempo será igual al valor de la cohesión del suelo. Esto siempre y cuando asumiendo que el ángulo de fricción sea 0. ¿Ya? Entonces, para determinar el esfuerzo admisible, lo que se hará será dividir entre un factor de seguridad de 2, o de 3, o de 5, dependiendo de qué tipo de suelo estemos tratando, ¿ya?
Si hablamos de suelos que tengan bastante arena, si bien pueden ser arcillas que tengan arena, entonces se utilizará un factor de seguridad de 2. Si estamos hablando de arcillas que tengan gran cantidad de finos, por ejemplo, que pasen más del 90% de suelo, entonces hablaremos de, perdón, que pasen más del 90% en el tamiz 200, hablaremos de suelos que son finos. Y ya cuando son bastante finos, trabajaremos con un coeficiente de seguridad de 5. En este caso se trabajó con un coeficiente de seguridad de 3. ¿Ya? Tenemos el promedio de las cargas últimas. Aquí están las cargas últimas. El promedio sería 3.86 en este caso. La cohesión será dividida entre 2. Tendremos que la cohesión es igual al esfuerzo de corte. Y tenemos la carga admisible dividida entre un factor de seguridad de 3. Y de esa manera se obtiene tanto el esfuerzo de corte como cohesión, además de la capacidad admisible del suelo con el ensayo de penetrómetro de bolsillo. ¿Ya? Entonces, eso sería el ensayo para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo.